Bienvenidos al canal Secretos de Engaño. Había estado casado por 18 años y todavía no conocía a mi esposa. Tal vez fue mi culpa por no intentar más duro. Parecíamos llevarnos bien, pero no había una conexión real entre nosotros. Nunca la consideré el amor de mi vida, y sentía que era mutuo. Pero éramos lo suficientemente compatibles como para tener 3 hijos adolescentes. Trabajaba en el departamento de reclamaciones de una gran compañía de seguros de automóviles. Era un trabajo de oficina con buenos beneficios. En 3 años, tendría beneficios de jubilación. Poseíamos nuestra propia casa, pero la hipoteca excedía su valor tasado actual. Noreen era una buena esposa en todos los sentidos. Por nuestros 3 hijos, era ama de casa. La casa siempre estaba limpia, la ropa lavada y planchada, y la comida excelentemente preparada. Supongo que todo el trabajo de la casa era buen ejercicio para ella porque todavía tenía la misma linda figura que tenía en la secundaria cuando nos conocimos. La universidad no interesaba a ninguno de los dos. Nos casamos un año después de que empecé a trabajar. Noreen quería alejarse de sus padres y tener algo de tiempo sola. Yo quería sexo regular. Ya que estábamos cómodos el uno con el otro, parecíamos una buena pareja. Desafortunadamente, no hubo entre nosotros ningún romance salvaje, apasionado, de cuento de hadas. El sexo siempre fue bueno. Hasta ahora, nunca sentí que tuviéramos ningún problema entre nosotros, especialmente en esa área. Tal vez estaba equivocado. Todo comenzó en una de esas horribles fiestas de la compañía. Yo no bailaba, pero Noreen sí. No tenía problema en darle rienda suelta, con tal de que no me molestara. Pasé la noche sentado con algunos otros esposos que no estaban bailando. Los solteros estaban entreteniendo a las esposas y mujeres solteras en la pista de baile la mayor parte de la noche. El único problema parecía ser que ella bailó con Dirk Franklin más de lo que yo pensaba que era necesario. Él era un buen bailarín, pero también bastante hablador suave. Unas cuantas veces a lo largo de la noche, perdí de vista a Noreen por unos momentos, pero siempre reaparecía. No fue la noche más disfrutable para mí, pero fue un sacrificio que hice para que mi esposa pudiera divertirse un poco. La parte más disfrutable sería el sexo cuando regresáramos a casa. Un poco de alcohol tenía un gran efecto en su comportamiento en la cama. Hacía que el tiempo en la fiesta fuera más soportable. Esa noche resultó ser particularmente disfrutable. El lunes por la mañana en el trabajo, todo se volvió claro como el agua. Las primeras horas fueron normales, pero luego comencé a notar que algunos tipos miraban en mi dirección y algunos se reían por lo bajo. Presté más atención y encontré a Dirk charlando casualmente sobre su reciente conquista. 2 veces miró en mi dirección y sonrió con arrogancia, o más bien me hizo una mueca burlona. Dirk y yo no somos muy cercanos. No me gusta el tipo, y no aprecié lo que estaba haciendo. Poco antes del almuerzo, logré acorralar a uno de mis colegas más confiables en la sala de fotocopias. Barry, ¿qué demonios está pasando con Dirk? Si ese hijo de perra me sonríe una vez más, le voy a dar un puñetazo. No estoy seguro de si es verdad o no, John, pero está presumiendo ante todos de haberse acostado con Noreen el sábado por la noche. Eso es una mierda. Noreen nunca lo dejaría acercarse a ella. Yo también lo pensé, pero tiene unas bragas que dice que son de ella. Se las está mostrando a todos los chicos e incluso los deja olerlas. ¿Cómo pudo conseguir sus bragas? No tiene sentido. John dice que ella se los dio después de que tuvieran sexo en una de las salas de conferencias del hotel. ¿Las viste? Sí. Eran de seda. De color gris o plateado. Gracias, Barry. Que quede entre nosotros. Te lo debo. Si Barry hubiera mencionado que las bragas eran rojas o negras, lo habría ignorado, pero yo estuve allí cuando Noreen se estaba vistiendo para la fiesta. Llevaba puesto su conjunto favorito de lencería de seda plateada. Este año, le regalé un sujetador y bragas para el día de San Valentín. Unos 20 minutos después, vi a Dirk dirigiéndose al baño de hombres. Había estado tomando mucho café esa mañana. Lo seguí justo detrás. No soy de los que andan con chismes inútiles.
No iba a enfrentar a Dirk cara a cara y exigirle que dejara de esparcir mentiras sobre mi esposa. Primero, ya no estaba tan seguro de si en realidad era una mentira. Además, tal confrontación podría ponerlo en alerta. No quería eso. La forma más fácil de manejar la situación habría sido estrellar su cabeza contra la pared de azulejo cerca del urinario. Pero siendo un caballero, esperé hasta que terminó, luego le di un puñetazo directo en la nariz en el momento que se dio la vuelta. Algo crujió audiblemente y mi camisa se empapó de sangre. Eso me enfureció, y lo golpeé de nuevo cuando se dobló, sujetándose la nariz. Dirk era un tipo grande, pero no ofreció ninguna resistencia ni intentó defenderse. Encontré unas bragas de seda en su bolsillo y le di 2 fuertes patadas en la ingle. Al salir del baño, lo vi vomitando. Me fui temprano para almorzar, y al regresar, me enteré de que mi trabajo en la compañía había sido terminado. Dirk fue llevado al hospital. Tomó menos de 20 minutos finalizar todo, y yo era historia. Hoy era un día de mandados. Estaba sentado en la mesa de la cocina cuando Noreen entró al garaje. Miré hacia arriba cuando entró en la cocina con varias bolsas de supermercado. Hola, cariño. ¿Qué haces en casa a mitad del día? ¿Te sientes enfermo? No respondí mientras ella colocaba las bolsas de plástico en la encimera. ¿No quieres ayudarme a traer el resto? Todavía no respondí y ella regresó al garaje. Volvió con 6 bolsas más, pero sin decir nada, las colocó en el borde de la mesa. ¿Pasa algo, John? Lo puedo notar. ¿Por qué estás en casa? Dijo mientras empezaba a desempacar las bolsas. Me despidieron. Eso no tiene sentido. ¿Por qué te despedirían? Me quedé allí sentado, tratando de encontrar la manera de abordar el tema. No estaba muy seguro al respecto. Finalmente, simplemente lancé las bragas al otro lado de la mesa hacia ella. ¡Oh Dios, no! Al verlas, Noreen se sentó y se agarró la cabeza con ambas manos. No. 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 Esto no puede ser. Observé cómo mi esposa comenzaba a llorar. No era un lamento ni un sollozo, sino algo entre ambos. Están visiblemente manchadas con algo pegajoso y seco. ¿Te gustaría explicarme eso? Después de mi pregunta, parecía que su llanto se intensificó. Apoyó la cabeza sobre la mesa, y todo lo que podía oír era su murmullo callado una y otra vez, no. 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 Esperé pacientemente casi un minuto. Mi esposa intentó secarse las lágrimas del rostro, luego me miró. Lo siento, John. De verdad lo siento. Fue un error. Bebí demasiado y cometí un error. Mierda. No estabas tan borracha. Sabías exactamente lo que estabas haciendo, ¿verdad? No, John. Tienes que creerme. Fue un error, un terrible error. No hay nada entre Dirk y yo. Honestamente. Lo siento mucho, mucho. Si fue un error, ¿por qué no me lo dijiste cuando ocurrió? No quería que te enteraras. No quería hacerte daño. Si no querías que me enterara, ¿por qué tenías que hacerlo con el chismoso más grande de toda la compañía? Él prometió no decirle a nadie. Maldita sea, ¿eres así de estúpida? Esta mañana estuvo dejando que todos los tipos del edificio olieran tus bragas. ¿Por qué fuiste tan estúpida como para dejar que se las llevara? No dejé que se las llevara. Se las di para que las tirara. Las usé para limpiarme y no podía volver a ponérmelas. ¿Qué estabas limpiando, Noreen? ¿Por qué usaste unas bragas de $30 para limpiarte? John. Lo siento. Esto no debería haber pasado. ¿Te refieres a que nunca debí enterarme de esto o a que no deberías haberlo hecho? Ambas cosas. Maldita sea. La cagué, John. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué estabas limpiando, Noreen? Todavía no me has respondido. No tenía condón. Tuve que limpiar el líquido y lo único a mano eran unas bragas. Eso es simplemente fantástico. ¿Cómo se supone que debo reaccionar ante eso? ¿De verdad esperas que te diga que te perdono?
No. ¿Qué tal una razón? ¿Puedes darme una razón por la que hiciste esto y no una mierda sobre estar borracha? No me trago eso ni por un minuto. No. No estaba tan borracha. Dirk y yo la estábamos pasando bien toda la noche. Es un buen bailarín y una persona muy divertida. Sabe qué decir para hacer que una chica se sienta bien. Eso fue lo que pasó. Así que ustedes dos simplemente terminaron en una de las salas de conferencias vacías e hicieron el amor salvaje y apasionado. No. No fue así para nada. Entonces, ¿cómo fue? No me hagas hacer esto, John. No me hagas hablar de eso. No, maldita sea. No. Él me quitó las bragas y me inclinó sobre una de las mesas. Estuvo dentro de mí por menos de un minuto. No obtuve nada de eso. Me cogió, y se acabó, así de simple. Me tomó más tiempo limpiarme. Para eso estás aquí, ¿no es cierto? ¿Qué quieres decir? Sabes muy bien lo que quiero decir. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegamos a casa? Dímelo, Noreen. ¿Qué me dijiste que hiciera cuando llegamos al dormitorio? No, Don. No tenía nada que ver con lo que hice con Dirk. Honestamente. Apenas nos metimos en la cama, te subiste encima de mí en una posición de 69. Acababas de dejar que Dirk terminara dentro de ti, y luego restregaste tus partes íntimas sucias y sin asear en mi cara. ¿Era esa la emoción que estabas buscando y no encontraste con Dirk? John. No. No fue así para nada. Mierda. Te estremeciste de placer cuando lamí lo que él había dejado en ti. Debe haberte excitado. No solo te acostaste con él, sino que cuando llegaste a casa, vertiste su jugo en mi cara. Ni siquiera te duchaste. Solo pensarlo me da asco. ¿De verdad crees que puedo perdonarte por eso? No se trataba de eso, John. Estaba malditamente excitada. Dirk no me dio ningún placer. Tú siempre lo haces. Todo lo que podía pensar era en llegar a casa y arrastrarte a la cama. Te quería, John. Te necesitaba. Lo siento, pero yo no lo veo así. John, estás haciendo una montaña de un grano de arena. No significó nada. No significa nada. Podemos superar esto. Noreen, ¿de verdad crees que no significó nada? Perdí mi trabajo. Perdí mi pensión. Perdí a mi esposa y a mis hijos. Tal vez no significó nada para ti, pero lo fue todo para mí. Mi esposa simplemente se quedó sentada allí y me miró mientras me levantaba de la silla. Tengo que irme ahora. Probablemente la policía estará aquí pronto. No quiero hablar con ellos ahora. ¿Por qué vendría la policía? ¿Qué más está pasando, John? Me temo que molesté un poco a tu amante cuando te devolví tus bragas. Por eso me despidieron. Estoy seguro de que la policía ya recibió una declaración de Dirk. Demonios, podría pasar un par de meses en la cárcel por tu placer. Muchas gracias, querida. ¿A dónde vas? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? No sé dónde estaré. Cargué todas mis cosas en el auto mientras estabas haciendo compras. Te llamaré más tarde. Parecía que estaba a punto de soltar las lágrimas otra vez. Me giré antes de salir por la puerta. Te dejo a ti explicar lo que pasó a los niños. Si mientes o distorsionas la verdad, puedo garantizarte que te vas a arrepentir. Había suficiente dinero en las cuentas bancarias para durar al menos 6 meses. Antes de salir de la ciudad, pagué todas las tarjetas de crédito y las cancelé. Ella podía gastar el dinero como quisiera o necesitara, pero yo no quería quedarme sin nada. Estaba confiado en que ella cuidaría de los niños. En un par de semanas, terminarían la escuela por el verano. No sabía si eso haría la vida de Noreen más fácil o más difícil. No tenía idea de qué haría cuando se acabara el dinero. Ni siquiera estaba seguro de si podría obtener beneficios por desempleo ya que fui despedido con causa. La primera noche, me quedé con mi hermano en Shelkel Haven. Tenía un pequeño apartamento y estaba más que dispuesto a alojarme hasta que encontrara algo permanente.
Al día siguiente, me mudé a un pequeño apartamento amueblado de una habitación que incluía servicios. Incluso tenía cable para acceso a Internet. Desde que salí de casa, mi teléfono había estado apagado. No quería contestar llamadas, pero sabía que tarde o temprano tendría que hablar con los niños. Trabajar con Robbie era fácil pero no particularmente satisfactorio. Otros 3 chicos sabían cómo trepar árboles, recoger cerezas y moler tocones. Mi trabajo era ayudarlos. Parecían apreciar mis esfuerzos y estaban más que dispuestos a enseñarme todos los pequeños trucos y habilidades. Me mantenía ocupado, esforzándome al máximo por olvidar el problema con Noreen. Lo único que sabía con certeza era que presentaría la solicitud de divorcio tan pronto como fuera posible. Terry era mi hija mayor. Era inteligente y dulce como un caramelo. En 2 meses, se graduaría de la escuela secundaria y se inscribiría en cursos de técnica dental en la universidad local. Brian estaba listo para alistarse en los Marines una vez que se graduara el próximo año. Sal tenía 2 años más de escuela por delante y todo lo que quería era casarse y tener hijos. Una vez quiso ser maestra, pero creo que ya superó eso. Todos eran buenos chicos. Brian corría por todo el condado porque sentía que eso lo ayudaría a construir resistencia para su carrera militar. Charre trabajaba como vendedora de dulces en uno de los hospitales locales. No estoy seguro, pero creo que Sal inventó las redes sociales. Si no las inventó, ciertamente las perfeccionó. El único contacto que tuve con alguno de los niños fue a través de Charre. Me sentía incómodo discutiendo asuntos familiares con Sal porque era demasiado joven, y Brian no quería hablar de eso en absoluto. Después de que me fui, Noreen sentó a los niños como grupo. Les dijo por qué me fui y aparentemente no ocultó nada. Brian salió inmediatamente de la habitación y no volvió a hablar con su madre. Sal simplemente se sentó allí y lloró. Charre fue la única de los 3 que estaba lista para tener cualquier conversación sobre la ruptura. Noreen se negó a explicarle a Charre por qué pasó. Solo le contó lo sucedido sin entrar en detalles. Presenté la solicitud de divorcio y todo se fue al traste. Charre me llamó y dijo que su madre empezó a salir de casa por las noches varias veces a la semana. Usualmente, volvía a casa borracha. Charre dijo que eso empezó justo después de que se presentaron los papeles del divorcio. Los niños hicieron todo lo posible por evitar a Noreen, pero sus acciones aún tenían un impacto negativo en la familia en general. Hasta donde Charre sabía, no había ningún hombre involucrado en esto. Brian no hablaba con su madre, y Sal se estaba quejando constantemente. Terry era la única que siquiera interactuaba con Noreen, e incluso así, era bastante limitado. No me gustaba, pero mientras Noreen no trajera hombres a casa, no sentía que debiera meter la nariz en eso. Una semana después, las cosas fueron aún peor. Estaba trabajando con Josh y Jamie, 2 trepadores de árboles. Ellos estaban arriba cortando ramas, y yo estaba en el suelo, alimentando la trituradora. Todo parecía ir bastante bien hasta que 2 tipos se me acercaron en un Dodge. Para la gente, era común hablar con nosotros durante el trabajo. Usualmente, tenían curiosidad sobre lo que estábamos haciendo y cuáles eran las tarifas. Robbie siempre guardaba un montón de tarjetas de presentación en el bolsillo de mi camisa para esas ocasiones. Cuando le entregué una tarjeta a uno de los visitantes, el otro me dio un fuerte golpe en la sien. Fue inesperado y logró el resultado que quería. Estaba en 4 patas, tratando de recuperar la compostura, cuando empezaron a patearme con sus botas. No hubo tiempo para pensar, planear o tomar alguna acción defensiva. Me inmovilizaron con éxito antes de que me diera cuenta de lo que había pasado. Lo mejor que pude hacer fue acurrucarme y tratar de minimizar el daño. No estoy seguro cuánto duró, pero se detuvo tan repentinamente como comenzó. Josh intentó hacerme sentar. Forcé la vista tanto como pude y noté a Jamie hablando por su celular y el Dodge alejándose. Dolía como el demonio. La peor parte era que no podía respirar. Cada vez que intentaba inhalar, un dolor agudo atravesaba mi costado derecho. Fue mi primera costilla rota. Fue entonces cuando noté que el más grande de los 2 tipos estaba tirado en el suelo junto a mí.
Su cabeza se había convertido en un desastre sangriento. Jimmy y Josh notaron lo que estaba pasando e intentaron bajar para ayudarme tan pronto como pudieron. Para acelerar el proceso, Josh bajó su motosierra por la cuerda de seguridad y la lanzó contra los tipos que me pateaban. La motosierra oscilante golpeó al más grande de los dos en la cabeza y parece que perdió una oreja. Su compañero no perdió tiempo en largarse de allí. A pesar del hecho de que la motosierra en realidad no estaba funcionando, el babuino tenía una herida enorme en la cabeza. Después de unos minutos, comenzó a moverse y Jamie le dio una buena patada en las pelotas. Aparte de un golpe fuerte en la cabeza, todas las demás heridas fueron infligidas en mi cuerpo. Simplemente me senté allí sin moverme hasta que llegó la ambulancia. Me negué a viajar en la misma ambulancia que el tipo que me atacó, así que la policía local terminó transportándolo en el asiento trasero de un coche patrulla. Cuando llegué allí, Robbie ya estaba en el hospital. El matón tenía una herida profunda en el costado de la cabeza. Su oreja no fue arrancada, pero estaba severamente destrozada. No me sentía tan mal, pero el doctor y Robbie insistieron en que me quedara durante la noche. Los policías atraparon al segundo matón en el Dodge antes de que pudiera alejarse 10 kilómetros. Después de una cena mediocre, me acomodé para la noche, pero no por mucho tiempo. Era casi la 1 de la madrugada cuando sonó mi teléfono celular. ¿Quién diablos podría estar llamándome a esta hora? En realidad, ¿quién me llamaría en absoluto? Hola, papá. Soy Jerry. Tenemos un problema y necesitamos tu ayuda. No creo que pueda ayudarte ahora mismo, pero ¿qué demonios es tan importante como para llamar en medio de la noche? Mamá está en la cárcel, y alguien tiene que pagar la fianza. ¿Por qué está en la cárcel? Chocó el auto y fue arrestada por conducir bajo la influencia. ¿Está bien? ¿Se lastimó? No del todo, pero el auto está en muy mal estado. Destruyó como 6 autos estacionados antes de estrellarse contra una boca de incendio. ¿Estaba sola? Sí. No sé nada más. No la liberarán hasta que se haga algún tipo de compromiso o fianza. No sabía qué más hacer, así que te llamé. Charlie. Tenemos un pequeño problema. No estoy en casa ahora mismo. Estoy en el Hospital Memorial de Pottsville. Hoy me lastimé en el trabajo y el doctor quiso que me quedara esta noche. Estoy bien, pero no puedo salir. Tal vez deberías llamar a tu tía Sarah. Probablemente estaría más que feliz de ayudar a tu mamá. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás en el hospital? Tengo 2 costillas rotas. Me envolvieron como una momia, y no sé si podré conducir en absoluto. Estaré bien, así que no te preocupes por mí. Solo necesito descansar por unos días. No vi la necesidad de contarle cómo ocurrió el accidente. Ya tenía suficientes problemas propios en este momento. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Veamos si puedes averiguar un poco más sobre lo que le pasó a tu madre. Solo tengo un poco de curiosidad. Está bien. Te llamaré mañana durante el día y veré cómo van las cosas. Robbie me dejó en el apartamento y puso varias comidas para microondas en el congelador. Le pedí que me comprara un par de paquetes de cerveza, pero todo lo que recibí fue un poco de Coca-Cola. Podía moverme lo suficientemente rápido para ir al baño y alimentarme. Desafortunadamente, tuve que pasar todo el día viendo un festival de películas de Adam Sandler. Poco antes de que oscureciera, Charlie llamó. Noreen estaba bebiendo con algunas personas que solían trabajar en mi antigua compañía. Me pareció interesante porque ya no trabajo allí. No tenía idea de que tuviera amigos que trabajaran allí además de Dirk. Apenas estaban comenzando a divertirse cuando apareció la policía y arrestaron a Dirk. Noreen se molestó mucho y comenzó a beber más de lo usual. Antes de que cerraran, se negó a llamar un taxi o dejar que alguien la llevara a casa. Terry todavía no podía entender por qué arrestaron a Dirk y por qué Noreen se puso tan mal cuando eso pasó. Hablamos unos minutos más. A Charlie le alegró saber que estaba en casa y podía cuidarme solo. Querían venir a verme, pero no tenían un auto. Sarah pagó la fianza por mi esposa, pero Noreen no volvió a casa. Terry me dio el número de teléfono de Sarah.
Sarah, soy John. ¿Qué demonios está pasando? Tu esposa es un desastre, John, y es malditamente tu culpa. Vaya. Espera un minuto, Sarah. ¿Cómo se supone que todo esto es culpa mía? La dejaste, por eso. La dejaste con 3 hijos y simplemente te fuiste. ¿Quién demonios crees que eres? Vamos, Sarah. Me conoces mejor que eso. ¿Por qué simplemente me despertaría una mañana, renunciaría a mi trabajo y dejaría a mi esposa e hijos? ¿Tiene algún sentido para ti? Noreen dijo que te despidieron y que la estás pagando con ella. ¿Ella dijo por qué me despidieron? Dijo que golpeaste a un tipo en el trabajo porque ella bailó con él en la fiesta de la compañía. Sarah. Ella no estaba bailando con él, ella tuvo sexo con él. Justo en la fiesta, ¿te dijo eso? Pausa breve. No. No me dijo nada como eso. No golpeé al tipo porque bailó con tu hermana. Le pegué por haberse acostado con ella y luego ir presumiendo de eso frente a todos en esta maldita empresa. Incluso ella le dio sus bragas como muestra de gratitud. No hubo respuesta del otro lado de la línea. ¿Ella dijo por qué arrestaron a su novio anoche? No, pero dijo que tú tuviste algo que ver con eso. Nuestra conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta del apartamento. Sarah, tengo que irme. Te llamaré mañana. El policía en mi puerta era un tipo feo y además resultaba ser mi cuñado. Pasa, Toby. Siempre es agradable ver a la familia. ¿Quieres una cerveza? Claro. Algo frío estaría bien. Escondida detrás de la Coca-Cola que trajo Robbie había una Foster's. Me sentía con náuseas por los analgésicos. John, encontramos al tipo que te ayudó en la comisaría. Los 2 tipos que contrató para golpearte estuvieron más que felices de señalarlo. Supongo que fue Dirk Franklin. Correcto. Supongo que lo conoces. Estaba metiéndose con Noreen. Traté de hacer que se detuviera, pero parecía que no estaba inclinado a hacerlo. Confesó todo, así que eso nos ahorrará los gastos y molestias de un juicio. El juez lo sentenciará a él y a sus 2 compañeros el viernes. No estoy seguro, pero supongo que le darán de 2 a 3 años, probablemente aquí mismo, en la cárcel del condado. Eso son buenas noticias. Toby no pudo evitar sonreír con una mueca. Estás planeando buscar venganza, ¿verdad, John? Estoy esperando la ayuda de algunos amigos. No estarás planeando arrastrarme a ningún lío, ¿verdad? Suena como si te estuvieras ofreciendo para ayudar, Toby. Podrías interpretarlo así. Tengo que irme. Si quieres hablar con este tipo, estará en la cárcel de la ciudad hasta la sentencia. Pasaré mañana por la mañana. Por cierto, ¿cómo está Sally? ¿Estás cuidando de mi hermana? Creo que es al revés. Ella está cuidando de mí. Llegar a la estación de policía fue la parte más difícil, especialmente entrar y salir de la camioneta. No sabía qué era peor, estar envuelto como una momia o no poder doblarme. Cuando entré en la sala, Dirk tenía una gran sonrisa en la cara. Parece que estás un poco adolorido ahí, señor Stelle. ¿Tropezaste con una rama de árbol? Parecía disfrutar la mueca en mi cara mientras me sentaba. Bienvenido al condado de Schuylkill, Dirk. Este es mi territorio y me aseguraré de que disfrutes tu estadía aquí. No lo creo, John. Estaré libre bajo fianza para el viernes. ¿Valió la pena? No por la pussy, pero por verte atado como un pavo. Parece que perdiste tu trabajo y a tu esposa. ¿Valió la pena para ti? No entiendo la pregunta. Nunca te hice nada que no merecieras. Deberías haberlo dejado pasar. Yo era mejor que tú entonces, y todavía lo soy. Supongo que mi esposa también lo pensaba. Bueno, ahora es toda tuya. Espero que la disfrutes. Oh, lo haré. Por cierto, desde que te fuiste, la he disfrutado 3 veces. Una vez fue en casa, en tu cama, mientras los niños estaban en la escuela. Realmente la enojaste cuando le entregaste los papeles del divorcio. Ese hijo de perra hizo todo lo posible por meterse bajo mi piel.
Si el juez decide que cumpla su condena en una prisión estatal, será más difícil para mí cobrar lo que me debe. La oficina del fiscal del distrito estaba en el tercer piso y no había ascensor en el viejo edificio del juzgado. No muy accesible para sillas de ruedas. Parece que alguna de las organizaciones benéficas debería haberse encargado de eso ya. John Astell. Escuché que estás de vuelta en la ciudad. Elizabeth Vargas era la mejor de nuestra clase. Fue a Tansted con una beca completa y obtuvo su título de abogada. Se casó con el capitán del equipo de fútbol americano, que fue el único tipo de nuestra clase en ingresar a la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Eran la pareja perfecta, excepto que el capitán Philip Vargas murió en un accidente automovilístico poco después de que se casaron hace 10 años. Los siguientes 5 minutos estuvieron llenos de charla trivial sobre los buenos viejos tiempos. Me sentía incómodo hablando con ella. Ella pertenecía a la élite y yo era uno de los jugadores menores. Sonreí y traté de ser cortés. Estaba buscando una salida elegante. Bueno, fue agradable charlar contigo, Elizabeth. Recientemente regresé a la ciudad y escuché que trabajas aquí. Solo quería saludarte, dije, sonriendo con incomodidad mientras me ponía de pie para irme. Siéntate, John, la charla cortés había terminado. Estás aquí por Dirk Franklin, ¿no es así? Sí, pero cuando te vi aquí, pensé que no era tan buena idea, me sentía como una ballena varada tratando de volver al agua. Se me asignó este caso, John, así que sé un poco sobre lo que está pasando. Está claro como el día. Él va a ir a prisión. ¿De qué querías hablar? Supongo que eso es todo. Solo quería asegurarme de que reciba lo que se merece. Elizabeth Vargas se recostó en su silla y me sonrió. Era bastante divertido porque normalmente te imaginas a tipos grandes y duros haciendo eso. Estás empezando a molestarme, John. No me gusta. Me descubrí jugueteando con los dedos y mirando al suelo. Era incómodo discutir este asunto con una mujer, especialmente alguien como Elizabeth. Ella no iba a dejarlo pasar. Dirk Franklin me causó mucho dolor. Por su culpa, perdí mi trabajo, mi esposa y mis hijos. Solo quería asegurarme de que su tiempo en prisión no fuera unas vacaciones. ¿Quieres que se quede en la cárcel del condado o que vaya al estado? ¿Tengo opción? No puedo mantenerlo en la cárcel del condado por más de 2 años. Si le doy más, tendré que enviarlo a una de las instalaciones estatales. Ella notó que estaba sonriendo. Creo que 2 años aquí serían suficientes. Con algo de esfuerzo, me puse de pie otra vez. Esta vez no me detuvo, pero mientras me daba la vuelta, dijo, John, ¿podrías reunirte conmigo para almorzar en Scripps alrededor del mediodía? Asentí, y mientras le sonreía otra vez, ella me devolvió la sonrisa. Este podría ser un almuerzo interesante. Después de salir del edificio del juzgado, caminé un poco por las tiendas. Compré una buena camisa y algunos pantalones nuevos. Antes, solo traje ropa de trabajo conmigo. También compré una caja de cerveza. Pensé que si tenía que elegir entre pastillas y cerveza, ganaría la cerveza. No estaba seguro si el almuerzo sería profesional o agradable. Fue lo segundo. Elizabeth regresó a casa después de que Philip murió. Resultó que estaba recibiendo alguna compensación estatal, pero aún necesitaba un trabajo. Tenía un hijo de 16 años, Philip Jr., a quien ella se refería como segundo. Después de que nació, decidieron que no querían llamarlo Junior ni Philip, así que se conformaron con segundo. Era difícil obtener mucha información personal de ella sin parecer demasiado curioso, así que simplemente la dejé decirme lo que quería que supiera. No dije nada sobre mi situación en absoluto porque tenía miedo de parecer débil. Mi autoestima estaba algo baja en ese momento, así que sentía una fuerte necesidad de protección. Antes de que Elizabeth se fuera para volver al trabajo, me dijo que no me preocupara por la sentencia que se aproximaba. La sonrisa en mi cara desapareció rápidamente cuando llegué a casa. 3 de mis hijos estaban sentados en el porche con maletas y bolsos de viaje. ¿Qué demonios, chicos, qué hacen aquí? Nadie quería responderme. ¿Cómo supieron dónde vivo?
Brian decidió romper el hielo. El tío Robbie nos dio la dirección. No veo ningún auto. ¿Cómo llegaron aquí? La tía Sarah nos trajo, pero no pudo quedarse. Brian se puso de pie cuando me acerqué al porche. ¿Podrías, por favor, traer la caja de cerveza del coche? Me cuesta levantarla. Terry me ayudó a entrar a la casa. Realmente no había necesidad de eso, pero podía entender por qué todo parecía como si necesitara ayuda. Brian llevó la cerveza a la cocina y Sal hizo helado frío para todos. No sabía cuánto tiempo habían estado allí antes de que regresara. ¿Y por qué la tía Sarah los trajo a todos aquí? Dijo que era lo mejor que podía hacerse dadas las circunstancias, continuó Brian. Respondía a mis preguntas, pero realmente no aprendía nada. Tomé un gran trago de soda y me arrepentí de no haber comprado cerveza fría en lugar de caliente. ¿Bajo qué circunstancias? Brian no quiso contestar. Los tres se quedaron mirándose. Finalmente, Terry habló. Hace un par de días, Sal llegó pronto del colegio y vio a mamá acostándose con un tío en tu habitación. ¿Ella sabía quién era ese tipo? Sal estaba sentada justo ahí. Pude haberle preguntado directamente, pero por alguna razón no se sentía correcto. Ella no sabía su nombre, pero dijo que era un tipo con el que tú trabajabas. Miré a mi hija más joven. ¿Qué hiciste, cariño? Lo vi durante un par de minutos. Ya había visto antes a gente practicando sexo en internet, pero es diferente cuando tu madre sale con un hombre que no conoce. Era asqueroso. Me fui y volví a la escuela. ¿Tu mamá sabía que estabas ahí? No lo creo. La mayoría del tiempo tenía los ojos cerrados. Con enojo, lancé la lata vacía de soda al otro lado del cuarto. Rebotó como un juguete. Niños, ¿han comido ya? No. Charry, ¿qué tal si ordenas un par de pizzas para nosotros? Mientras los niños empacaban sus cosas, llamé a mi abogado y le pedí que revisara los papeles del divorcio para que pudiera tener la custodia completa. Fue un movimiento arriesgado, pero decidí hacerlo. Después de eso, llamé a Sarah. Ella ya no hablaba con su hermana y de ninguna manera la apoyaba. Cuando los niños acudieron a ella por ayuda, insistió en que se quedaran conmigo, e incluso se ofreció a traerlos en coche. Fue agradable tener algún tipo de aliada. Sarah ya le había dicho a Noreen dónde estaban los niños y por qué. La pizza resultó ser una cena temprana. Hablamos un poco de otras cosas, luego todos me dejaron solo y se fueron a la cama. En lo profundo del refrigerador encontré otra Foster's fría. Las frescas eran geniales, pero las frías eran aún mejores. Me tragué un analgésico con la cerveza, esperando que me dejara inconsciente. Funcionó. El viernes llegó y se anunciaron las sentencias. Dirk recibió solo 1 año, pero lo cumpliría en la cárcel del condado. Probablemente estaría fuera en 6 meses. Usualmente, eso estaría bien, pero no en el caso de Dirk. Sus 2 matones recibieron 6 meses cada uno, tiempo cumplido. A veces no entiendo el sistema de justicia, pero en general, estaba satisfecho con el resultado. El sábado estuvo ocupado. Todo el día se pasó instalando a los niños. Aunque trajeron muchas cosas con ellos, cada uno se dio cuenta de que había olvidado algo al empacar. Un viaje diurno al centro comercial golpeó fuerte mi billetera, pero era necesario. Al final del día, todo estaba tan normalizado como podía estar. Nadie parecía extrañar a Noreen. Cuando regresamos a casa, me di cuenta de que me estaba quedando sin analgésicos, así que empecé a beber más cerveza. No planeaba conducir ni operar ninguna maquinaria pesada. A la mañana siguiente, traté de despejar mi mente mientras escuchaba a Toby hablando con los niños. Me puse los jeans, pero en lugar de tomar un analgésico, simplemente me tragué 2 tabletas de aspirina. Al final, tenía que dejar de depender de ellos. Mi aparición en la cocina fue recibida con un aplauso entusiasta. Mi familia no mostró mucha simpatía por mis penas. Por consenso general, yo bebía cerveza porque quería, no porque estaba obligado. Ellos, por supuesto, tenían razón.
Charlie me sirvió una taza de café caliente mientras yo me dejaba caer en la mesa, y luego los tres niños se dispersaron como si supieran que Toby y yo necesitábamos hablar. Tenemos un pequeño problema, John. Apenas estaba empezando a acostumbrarme a que todo estuviera resuelto, y Toby decidió sorprenderme con algo nuevo. Traté de tomar un sorbo del café negro, pero estaba demasiado caliente. Suspiré y puse la taza sobre la mesa. ¿Está bien, Toby? Sorpréndeme. ¿Cuál es el nuevo problema? El sábado por la mañana, los guardias encontraron a Dirk Franklin en la lavandería de la prisión. Alguien lo golpeó hasta dejarlo al borde de la muerte. Además de su cara magullada, tenía varias costillas rotas y otras heridas internas que no pudimos diagnosticar. Esto no nos pasa seguido. Vaya. No tardó mucho en enfurecer a sus nuevos amigos. No creemos que fueran nuevos. Toby notó que yo sonreía mientras tomaba otro sorbo de mi bebida matutina. Todavía estaba caliente, pero mejorando. Al parecer, alguien dejó escapar que Dirk rechazó los servicios de un abogado contratado para pedir una sentencia más leve. Aunque sus matones recibieron menos tiempo que él, no estaban muy contentos con esta noticia. No tenemos pruebas de que ellos lo hicieron y, francamente, no estamos particularmente interesados en investigar. Me levanté y rellené la taza de Toby. Notó que yo seguía sonriendo. Ese es el problema, John. El café estaba genial, pero la sonrisa desapareció de mi cara. Tuvieron que transportar a Dirk al hospital en Allentown. Estaba siendo vigilado por un guardia, pero anoche Dirk desapareció. Nadie sabe cuándo ni cómo. El personal no pensaba que él pudiera irse por su cuenta, pero parece que estaban equivocados. Nunca terminé mi café. Simplemente me levanté y lo vertí en el fregadero. Toby se sentó en silencio mientras yo estaba de pie mirando por la ventana de la cocina. No había vista, solo la pared de ladrillo de la tienda vecina. No importaba lo que estaba mirando. Nunca me sentí amenazado por Dirk, pero la idea de que estuviera libre me irritaba. Después de unos momentos, escuché a mi cuñado levantarse de su silla. John, te mantendré informado de lo que está pasando. Si escucho algo, te lo haré saber. Todavía estaba mirando la pared de ladrillo cuando escuché la puerta trasera cerrarse. Papi, ¿quieres que te haga huevos revueltos? Eso estaría genial, Cherry. Déjame ducharme rápido primero. Más tarde ese día, llamé a Sarah. Ella no había escuchado nada sobre Norine y no tenía idea de dónde podría estar. No sabía si eso era una buena noticia o una mala. La vida empezó a calmarse. Mis heridas sanaron rápido. Conseguí un trabajo en una pequeña empresa en Tamaqua, donde me era fácil ir y venir. Los niños no tuvieron problemas para adaptarse. Empezamos a pasar más tiempo con Elizabeth y su hijo. Secon y Brian parecían haber encontrado un terreno común, y creo que vi a Charlie mirándolo de reojo un par de veces. Mientras la mayor parte de mi tiempo lo pasaba con Elizabeth en eventos públicos y con nuestras familias, también comenzamos a organizar varias cenas formales y ocasionalmente ir al cine. Cada 2 semanas, le pedía a Toby que entregara un par de paquetes de cigarrillos a los tipos que me golpearon. Nunca hubo conversaciones entre nosotros, pero había entendimiento. Toby dijo que parecían entender qué demonios estaba haciendo. Si todo salía como esperaba, valdría la pena el dinero gastado. Los cigarrillos no eran baratos. Sarah y yo nunca supimos nada de Norine. Volvió con Dirko a otro lugar. Y entonces un día, 2 de mis adversarios fueron liberados de prisión y rápidamente desaparecieron. 3 meses después, recibí la notificación de que mi divorcio había sido finalizado y que tenía la custodia de Brian y Sal. Terry ya no era considerada menor de edad. Estaba asistiendo a la escuela de técnicos dentales en Deading. Elizabeth y yo empezamos a pasar más tiempo juntos. Mientras todo esto pasaba, todavía no podía quitarme de la cabeza la idea de que en algún lugar cercano, Dirk Franklin estaba al acecho. Todavía guardaba algún rencor, o ya había seguido adelante. Nunca podía estar seguro, y eso me molestaba constantemente. Conseguí un trabajo en una pequeña compañía independiente de seguros de autos en Pottsville.
6 meses después, Elizabeth y yo nos casamos en silencio. La única condición de nuestro matrimonio era que ella tenía que conservar su apellido de soltera, Vargas. Ella tenía varias razones para esto y no podía culparla por ello. Elizabeth descubrió que Norine trabaja y vive en el Centro del Ejército de Salvación en el centro de Filadelfia. Aunque nunca la volvimos a ver, empezó a enviar tarjetas de felicitación a los niños. Entonces yo empecé a recibir tarjetas. Llegaban en diferentes fechas: el Día de la Bandera, el Día de los Veteranos, el Día del Árbol. Siempre decían lo mismo: pensando en ti. DF. Por supuesto, se las mostré a Elizabeth, pero nunca entendimos qué hacer con ellas. Venían de diferentes lugares de la costa este. Al principio, las tiraba, pero a medida que seguían aumentando, me fui preocupando más. Dirk Franklin era como una cucaracha, no tenía idea de cómo deshacerme de él. Elizabeth hizo todo lo que estuvo en su poder para mantenerme bajo control. Apreciaba su apoyo, pero me sentía impotente. La postal que recibí como 2 semanas antes de Navidad fue más ominosa que las otras. Tengo un regalo especial para ti. Nos vemos pronto. DF. Dirk nunca mostró ningún deseo de hacerle daño a ninguno de los niños, pero no estaba seguro si todavía se sentía así. Me encontraba constantemente preocupado por Elizabeth y los niños. Él había salido de mi vida, pero todavía me causaba dolor. Todo lo que podía hacer era esperar y estar preparado para su regreso. 2 días antes de Navidad, todo finalmente llegó a su fin. Era una tarjeta de felicitación típica, pero dentro había un recorte del periódico Baltimore Sun. El cuerpo de un hombre identificado como Dirk Franklin fue encontrado hoy en un coche quemado cerca de la fábrica de ladrillos en Glengarry. La policía no pudo determinar la verdadera causa de la muerte debido al estado del cuerpo, etcétera, etcétera. La tarjeta no estaba firmada. Simplemente decía: gracias por los cigarrillos. Con esto termina la historia de hoy. Si te ha gustado, por favor dale un gran me gusta a este video y deja tu comentario abajo. Tu apoyo ayuda al algoritmo a seguir difundiendo mi contenido.